Hola, buen día. Gracias a Compromiso, un placer estar con ustedes y con quienes acompañan esta jornada. Y lo escuchaba recién a Oscar, digo bien, no, a Oscar y el tema de sustentabilidad que nos trajo a la mesa y me vino de pronto una imagen de la ciudad. Yo digo, las ciudades tienen este ambivalismo de que son una foto hermosa, que tienen en sí misma una diversidad cultural, ideológica, arquitectónica, productiva, que las hace fascinantes en sí mismas. Pero cuando de pronto uno escucha estos datos que nos traía Oscar o datos que nos trae otros organismos, que nos dicen que el 75% de la población de Latinoamérica hoy vive en contexto urbano, que en cifras absolutas es algo como de los 500 millones, 145 mil personas vivimos en contextos urbanos y que de ese grupo, a su vez unos 120 millones están en nivel de pobreza, sumado a los datos que escuchábamos recién. Decimos, esta imagen fascinante de la ciudad, que en la que primero se me vino, se enturbeció, se oscureció un poco con estos otros datos, y ahí es cuando digo, indiscutiblemente tenemos que actuar, que hay una urgencia que nos hace que nos tengamos que movilizar en los territorios, como se decía, ¿no? Entonces, esta cuestión de las luces que tienen las ciudades se mezclan y se oscurecen con la exclusión social, con la pobreza, con el crecimiento inmobiliario inorgánico, con el problema de energía, de residuos, etcétera. Es ahí cuando surge la pregunta, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo podemos dar respuesta a esto? Seguramente que hay miles de formas posibles de abordarlo, que así se estará asumiendo desde muchos lugares, pero me permito en estos pocos minutos compartirles la experiencia que me toca desde Fundación Avina, en nuestro trabajo por Latinoamérica, de ver una de las posibles respuestas ante esta urgencia de actuar que tenemos en los territorios. En Fundación Avina tenemos varias líneas estratégicas, pero una de ellas es la que llamamos ciudades sustentables. Son los mismos ciudadanos los que están tomando las banderas para dar la respuesta a esta necesidad de urgencia. Y se constituyen lo que llamamos movimientos ciudadanos, que en primer lugar procuran y se ocupan de lo que trajo Beatriz, en decir, no podemos pensar la ciudad si no estamos todos. La ciudad no es la ciudad que piense la academia o el empresario, o las organizaciones o los sectores excluidos, sino que la ciudad tiene que ser la ciudad que vemos todos. Entonces, lo primero que promueven estos movimientos es la participación amplia de los ciudadanos. Juntos, entonces, pensamos, ¿qué ciudad tenemos? En muchos casos, y tal vez en eso Rosario sea el buen ejemplo dentro de las muchas ciudades de Argentina, pero en muchos casos las ciudades no tienen una buena información para saber qué ciudad son hoy. Entonces estos movimientos parten generando información objetiva, generando indicadores que nos permitan saber qué ciudad tenemos. Para romper un poco esa costumbre que tenemos generalmente de las percepciones solamente y de la subjetividad, sino para construir un diálogo mucho más objetivo. Entonces generan indicadores que nos permiten saber qué ciudad tenemos. A esa mirada de la ciudad le suman la ciudad que deberíamos tener y le ponen esos indicadores metas. Muchas de las metas están dadas por las organizaciones internacionales, organizaciones nacionales, y las que no, o las que tienen que tener su propio contexto local, se definen en el contexto local. A partir de esta información no se puede pensar en la ciudad sin el diálogo directo con los gobiernos locales, que son los que más poder de incidencia tienen en cambiar las ciudades. Entonces, procuran elevar el diálogo a partir de esta información y decir cómo construimos la ciudad que queremos. Acá no se trata de suplantar o de coparticipar los roles, sino cada uno de su rol. Yo creo que es importante entender eso, que cuando la sociedad, la ciudadanía se moviliza, no es queriendo reemplazar roles. El gobierno tiene su rol y lo tiene que ejercer, y los ciudadanos tenemos nuestro rol y lo tenemos que ejercer. Cada uno lo hará desde el lugar que nos toca, desde la organización civil, de la academia, del empresariado, del sector donde participamos.
sí, estos movimientos también promueven, para que no solo este diálogo con los gobiernos locales queden promesas, de las que solemos estar acostumbrados, porque muchas veces no se concretan, a la definición, a la aprobación de ordenanzas. La ordenanza se llama el plan de meta, que lo que pide la ordenanza, lo que genera la obligatoriedad del gobierno local. Generalmente hablamos del nivel municipal. Una vez asumido, a los 30, 60 días, depende, no, perdón, a los 90, 120 días, dependen de las ciudades, tengan que generar un plan que lo genera el gobierno, pero en base a ese diálogo objetivo que ya tuvo con la ciudadanía, con esta información de los indicadores y de las metas, el gobierno genera su propio plan que sea medible y cuantificable y lo pone a disposición de la ciudadanía, para que juntos vayan viendo los avances, las dificultades que se puede ir construyendo juntos. Esto hoy está sucediendo en más de 50 ciudades de Latinoamérica. Tal vez ustedes conozcan procesos como Bogotá, como Vamos, que ya tienen 10 años de antigüedad y fue como el inspirador a ese proceso, se sumaron. Acá lo importante es este concepto de que no es una receta, sino que cada ciudad le pone sin gracia su experiencia local. Se sumaron estas otras ciudades en Latinoamérica, algunas de ellas hitos, como Sao Paulo, donde uno dice, uy, ¿será posible generar cambio en ciudades tan amplias? Lo están generando, no es fácil, tiene todas las dificultades de este proceso. Tal vez una de las primeras dificultades sea construir la capacidad de diálogo que traía Beatriz al principio entre los mismos sectores. Generalmente nos posicionamos en decir el gobierno y generamos ese abismo con el Estado y a su vez nos cuesta mucho cuando nos tenemos que juntar los diferentes sectores también a construir junto una idea, a construir junto un objetivo, ¿no? Entonces, uno de esos los primeros desafíos es poder generar esa construcción, poder avanzar con el gobierno en esto. Hoy en Argentina también hay ciudades que están en procesos similares, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, algunas más pequeñas como Bariloche, San Martín de los Andes, y Rosario Sustentable, que después cerca del mediodía van a escuchar la experiencia, iniciando un proceso similar. El objetivo no es, o no creemos que sea la única respuesta, pero sí creemos que es como un granito de arena que aporta a que las ciudades sean hoy un poco más justas, democráticas y sustentables.